Bienvenidos a Docente al Día Microprograma, un espacio para conversar sobre diferentes temas pedagógicos con expertos nacionales e internacionales. Mi nombre es Ruth Céspedes, psicóloga clínica, especialista del equipo de bienestar socioemocional de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, con experiencia en psicología infantil y educación emocional. En esta edición de Docente al Día hablaremos de la inteligencia emocional para el aprendizaje. Para ello, hemos preparado un pequeño video para ustedes. En los últimos años se ha puesto atención al papel de las emociones en varios campos de nuestra vida. Es así como en los años 90, con la aparición de la inteligencia emocional, vemos con mayor énfasis la importancia de las emociones en el desarrollo de los aprendizajes. Y desde el rol docente, sin duda, esto nos invita a reflexionar sobre el papel que cumplen tanto las emociones como la cognición cuando se requiere afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo generar climas emocionales saludables que favorezcan nuestra convivencia? Para continuar hablando de la inteligencia emocional para el aprendizaje, contamos con la participación de Daniel Yepes, psicólogo y coordinador nacional de educación para el World Vision Perú. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Docente al Día. Hola, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación y como bien lo has dicho, World Vision Perú es una organización de desarrollo que está orientado al bienestar integral de la niñez y es por eso que tenemos proyectos de educación donde trabajamos con familias y docentes para promover no solamente una educación de calidad, sino también una educación y crianza con ternura, que es un tema principal que trabaja World Vision Perú. ¿Cómo se entiende la inteligencia emocional aplicada a la educación? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en las y los estudiantes? Entendamos que el aprendizaje en sí mismo no es puramente cognitivo. Para que se puedan dar aprendizaje se requiere de una base afectiva, de una base emocional. ¿Qué es lo que quiero decir? Si los niños, niñas y adolescentes están bien emocionalmente, entonces van a tener el recurso básico para poder tener buenos aprendizajes. Pero si nuestros estudiantes están afectados, ¿no? Están estresados, están deprimidos o están desbordados emocionalmente, ellos van a tener muchas dificultades para el aprendizaje. Ahora, no se trata de que no tengan emociones como la tristeza, como la ansiedad, porque esas emociones son naturales, se tienen. Más bien, es cómo tenemos la capacidad o cómo nuestros estudiantes tienen la capacidad de regular esas emociones. Cómo desde nuestro rol como maestros y maestras ayudamos a nuestros estudiantes a que regulen adecuadamente esas emociones que no les permite tener buenos aprendizajes. Interesante, este tema de las emociones vinculado al aprendizaje es fundamental, ¿no es cierto, Daniel? ¿Cuánto impacto tiene considerarlo? Y no solamente eso, sino también todo el tema de la autorregulación. ¿Cómo promover la inteligencia emocional desde el rol docente como acompañantes del proceso de aprendizaje en el marco de la pandemia? Primera cosa que es muy importante, la relación misma del docente. Si el docente mira a todos los estudiantes de manera homogénea, ¿no? Y no identifica las particularidades de cada uno de sus estudiantes. Si solamente mira la función que tiene que cumplir y la actividad que tiene que lograr y no está mirando las necesidades de sus estudiantes, pues difícilmente va a ser ese soporte o va a ser ese mediador para que los estudiantes desarrollen sus emociones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que conectarse, vincularse con sus estudiantes. Y vincularse significa reconocer la situación en la que están viviendo los estudiantes, tener una propuesta más humana, de cercanía más humana en este proceso educativo, que les permita tener este vínculo más cercano hacia sus estudiantes. Y cuando hablo de vínculo cercano, hablo de la capacidad de entender
y dar respuesta a las necesidades que están teniendo sus estudiantes. Entonces, cómo desde las actividades que nosotros realicemos con los estudiantes, permitimos más bien que ellos se emocionen de la clase, de la relación con el docente. Y eso es posible cuando proponemos actividades que son lúdicas, ¿no es cierto? Aquí hay que dimensionar el juego como una propuesta importante, y eso es posible cuando planteamos actividades creativas. Una cosa es decir a nuestros estudiantes que transcriban un texto, ¿no es cierto?, que no es nada significativo, es aburrido y es estresante, y otra cosa es decirles a nuestros estudiantes que a partir de ese texto ellos hagan una historieta, por ejemplo, ¿no? O continúen, si es, digamos, un texto literario, es un cuento, que le den una segunda versión a ese cuento, o le den otro final a ese cuento. Y cómo desde este componente lúdico no solamente favorecemos el aprendizaje, sino favorecemos a que regulen sus emociones, que en este momento, y lo vuelvo a repetir, es lo más importante. Es importante lo que has mencionado. Yo rescato dos ideas importantísimas. Uno es que para poder promover la inteligencia emocional tiene que ver con este vínculo que se establece entre el docente con el niño, con el estudiante, así sea o el niño de inicial o el de primaria o el de secundaria, pero esta conexión de relación que debe establecer el docente también implica que el docente también esté en condiciones para justamente establecer esa relación. Este elemento que tú has mencionado que es importantísimo, que es la conexión de humanidad con humanidad, es cómo recuperamos ese ser de la persona. Y el otro elemento importante que has mencionado es el tema del juego, que generalmente el tema del juego lo van vinculando solamente al tema al nivel de inicial, cuando el juego también invita a que el adulto pueda jugar, que el docente pueda involucrarse en el juego, no solamente promover el juego, sino ser parte de ese juego, porque es la conexión emocional, esa conexión que tiene efectos también en el desarrollo cognitivo. Y quizás podamos mirar una tercera pregunta que tengo para ti, ¿qué estrategias contribuyen en el desarrollo de la inteligencia emocional para la mejora de los aprendizajes? Toda actividad vinculada al juego en los niños, niñas y adolescentes les ayuda a regular las emociones. Y no solamente a regular las emociones, también a comprender las propias emociones, porque la inteligencia emocional pasa por el hecho de cómo vamos comprendiendo nuestras emociones. Y si yo reconozco esas emociones, puedo actuar desde la emoción o puedo regular la emoción. Entonces, ¿cómo ayudamos a que nuestros estudiantes puedan tener esta conciencia de las emociones? La clave está en el juego. Quisiera enfatizar, por ejemplo, cómo antes que la clase se convierta en una serie de intercambios, de aprendizajes, de conocimientos, de nuevas competencias, cómo la clase se convierte más bien en un intercambio de experiencias que los propios niños, niñas, adolescentes están viviendo en este tiempo. Y en ese intercambio de experiencias, cómo ellos son capaces de expresar lo que sienten, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Si nuestros estudiantes empiezan a expresar lo que están sintiendo, les estamos ayudando a dos cosas. Uno, ya están regulando sus emociones, y dos, les estamos ayudando a que tomen conciencia de sus propias emociones. Es decir, les estamos ayudando en esto que se llama inteligencia emocional. Y eso quizás sea el sentido más profundo de la educación, ¿no? Más allá, que sí es importante, de aprender el 2x2, ¿no es cierto?, de aprendernos las capitales, etcétera, 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 este contacto entre la humanidad del docente y la humanidad de los estudiantes, entre la humanidad entre los estudiantes, es una cosa valiosa en la educación, justamente para desarrollar esta dimensión emocional, equilibrada, regulada por parte de nuestros estudiantes. Entonces, la propuesta es, tengamos reuniones, ¿no es cierto?, de diálogo, de proponer incluso situaciones que preocupan. Eso hay que conversarlo. Entonces, esa estrategia me parece clave que podamos empezar a implementar, queridos maestros, queridas maestras, escuchar más a nuestros estudiantes. Luego,
nuestras actividades, ¿no? Y eso voy a retomar lo que dije hace un momento, las actividades que propongamos para casa tienen que cumplir con este criterio de que, uno, sean desafiantes cognitivamente, o sea, no demos tareas donde no tengan ningún significado, ningún sentido. En cambio, si damos una actividad que sea desafiante cognitivamente, pero además que sea lúdica, ¿no? Y además, donde puedan participar la familia como acompañantes, no como controladores, porque muchas veces buscamos que la familia participe como controladores y estresamos más al estudiante y estresamos más a la familia y nos estresamos más nosotros como docentes. Y ahora que estamos a puertas de regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad, tenemos que ir pensando en actividades, por lo menos los primeros días de clases, en actividades donde nuestros estudiantes jueguen. A partir de estas actividades, nosotros reforzamos este tema de desarrollo. Y finalmente, como la estrategia clave y fundamental, la relación directa que ustedes, maestros y maestras, tengan con los estudiantes. Si es distante, si es impersonal, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, Céspedes, ¿no? O sea, Céspedes es totalmente impersonal, pero si yo te digo Ruth, ¿no es cierto? Hay una cercanía mucho más profunda entre dos humanidades. Es una fortaleza para asegurar este vínculo de respeto mutuo, ¿no? Y de compromiso en el proceso educativo. A veces esta idea de hacer una clase homogénea para todos, perdemos esa riqueza de poder mirar a cada uno en su individualidad, en la potencialidad que tienen, en las fortalezas y recursos e ideas y creatividad que puede aportar cada estudiante. El otro aspecto importantísimo es ya pensar en este retorno a la semipresencialidad. ¿Cómo es que ellos también desde ahora pueden estar imaginando o sintiendo, y cuán importante es prestar atención a todo aquel cambio que se puede estar generando? Y no solamente prestar atención, sino generar esas condiciones para que también los estudiantes puedan expresar, puedan decir. Aunque hay una última cosa que me gustaría resaltar y creo que es muy importante, Ruth, ¿no? Y tú lo has mencionado, que los maestros y maestras también tengamos la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. No podemos trabajar con nuestros estudiantes esto que le llamamos inteligencia emocional, que reconozcan sus emociones y que las regulen, si nosotros no empezamos a trabajar también sobre nuestras propias emociones. Y trabajar sobre nuestras propias emociones no es quitarnos el de ser, digamos, muy renegones, no, sino es reconocer que somos renegones y regular, ¿no es cierto?, ese hecho de ser renegones, reconocer que somos impacientes, ¿no es cierto?, y aprender a regular, a tener herramientas para manejar nuestra impaciencia, porque es desde nuestra impaciencia que sin querer terminamos agrediendo a veces a nuestros estudiantes o decimos cosas que terminan afectándolas. Entonces, eso es muy, muy importante. En nombre de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, agradecemos a Daniel Yepes por su aporte a Docente al Día y esperamos que la información brindada le permita comprender cómo se desarrolla la inteligencia emocional y puedan aplicar las estrategias brindadas para el aprendizaje. Muchas gracias, Daniel. Gracias a Docente al Día por la invitación, gracias Ruth por este tiempo, y les doy un abrazo grande a los maestros y maestras del Perú en este trabajo tan precioso que tenemos, que es formar personas. Este 2022 completemos nuestras dosis contra el COVID-19. Para vacunarte, recuerda llevar tu DNI y doble mascarilla o una KN95. Juntos podemos evitar la propagación del COVID-19. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.